Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos. Yo soy Sofía Medrano y esto es Queridamente. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Queridamente. El día de hoy tengo una invitada con un tema súper complejo, pero súper necesario de tocar. Creo que al igual de muchas de ustedes, pertenezco a muchos grupos de Facebook de compraventa y de apoyo entre mujeres y de sororidad y solidaridad y etcétera. Y un tema que veo que sale todos los días es el tema de lo desprotegidas que nos encontramos las mujeres ante el divorcio. Cuando decidimos terminar nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja, cómo de pronto estamos abandonadas por el sistema, abandonadas obviamente por la pareja también, a veces hasta por la propia familia, y en la mayoría de los casos hay hijos de por medio, y luego estamos entregándole a la sociedad a estos niños con el corazón roto, porque al final estas circunstancias pues terminan por atravesar muchísimos aspectos de nuestras infancias también. Entonces el día de hoy, lejos de hacer un capítulo en donde sea como no queremos a los hombres y todos los papás son unos desobligados, no, es enfocarnos en cómo, si estamos en el punto del divorcio, cómo hacerlo de la manera más amorosa y responsable para con nuestros hijos. Y para quienes todavía no estamos en ese punto, que todavía ni siquiera nos casamos, verlo como un tema que en algún momento nos pudiera atravesar y ver la manera de prevenirnos ante estas situaciones. El día de hoy me acompaña Mariana Kelliker. Ella es abogada especialista en Derecho Familiar, ejerce desde el 2010. Es mamá de 2 hijos y algo bien interesante es que todo de lo que vamos a platicar hoy, pues lo has vivido tú, Mariana. Sí, entonces, Sofía. Bienvenida queridamente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Encantada de estar aquí en tu podcast, de ser una herramienta y un mapa para toda tu audiencia. He estado escuchando a tus diferentes invitados y los temas de los que hablas y me encanta cómo todos van encaminados al mismo lugar, que justo es lo que acabas de decir, este camino amoroso. En algunos de tus temas es para contigo, en otros es con tus hijos, pero el divorcio siempre suele encaminarse hacia la guerra. Y yo soy una fiel creyente de que así como te casas convencida del amor y del proyecto de vida que tienes con esta persona, con el mismo respeto tendrías que terminarlo, ¿no? Mis colegas se burlan mucho que yo digo que el divorcio ideal sería el divorcio con amor, pero sigo pensándolo y sigo pensando que es lo mejor para una como mujer, para el papá de los niños, para los niños y finalmente para la sociedad, porque justo es muy diferente entregar a un niño con este dolor tan grande a un niño con herramientas de haber sabido manejar también un divorcio. Exactamente, el tema no es el divorcio en sí, sino cómo los adultos lo manejamos para con los niños. Mariana, antes de ahondar en el tema y de profundizar, me encantaría que nos compartieras un poquito sobre tu historia. Ahorita, antes de que entramos al podcast, te pregunté, ¿estás cómoda platicando sobre tu divorcio, sobre la situación en la que estás? Y me dijiste sí, y al final creo que compartiendo nuestra historia también ayudamos a que quien está viviendo algo similar se sienta menos solo. Totalmente, entonces, sí. Me gustaría que me compartieras qué te trajo a este punto en el que formas parte de estas mujeres que están peleando por que sus hijos estén en un lugar mejor. Claro, voy a tratar de ser muy breve. Yo me casé, estuve 6 años casada, nunca sufrí violencia de ningún tipo, simplemente nuestros caminos fueron diferentes. Y bueno, durante ese matrimonio tuvimos 2 hijos, que hoy tienen 8 y 5 años. Yo me divorcié hace 3. Y quiero hacer mucho hincapié en que el proceso de divorcio, cuando tú tomas la decisión como mujer, es como este despertar de conciencia. Es súper sagrado, ¿no? Toda tu gente, tu familia, tus amigas, las personas que están a tu alrededor opinan del tema, te quieren decir como no, es que ya salte de ahí o demanda o haz. Y al final te sientes como con esta encrucijada de tomar o no la decisión, pero cuando llega y se siente una liberación gigantesca. Ahora, cuando yo tomo la decisión de divorciarme, lo hacemos
por las súper buenas, firmando un convenio en pro, obviamente, de nuestros hijos, que creo que los dos son lo que más amamos. Pero hay una cuestión en nuestra sociedad como mexicanos y como occidente en general que sigo sin entender psicológicamente qué sucede, que la mayoría de los hombres, conforme empieza a avanzar el tiempo, se empiezan a olvidar de sus obligaciones como papás, ¿no? Entonces yo empiezo con esta duda de qué hago, demando, soy abogada familiar, no quiero entrar a esto, ya sé a dónde voy, ya sé en qué va a acabar, no quiero poner a mis hijos en esta disyuntiva de papá o mamá. Y empecé a ser súper permisiva, como no recibo un peso y entonces trabajo más y entonces hago más, pero crío, pero educo, pero cuido niños enfermos, pero soy chofer, pero trabajo. Y entonces empecé a caer en una depresión hace 2 años que no podía levantarme de la cama, ¿no? Y entonces cuando empiezo a ir a terapia, aprendo que puedes soltar y puedes demandar y puedes denunciar con todo el amor y el respeto que se merece tu expareja. Porque al final, yo soy abogada, pero todas las mamás de este planeta también son representantes y abogadas de sus hijos. Uh-huh. Y tienen esa obligación de defender los derechos de sus hijos. Y si no lo haces tú como adulto, estás abandonándolos a ellos. Y ese amor propio también de tomar esa decisión de decir, a ver, no te quiero lastimar, pero esto te toca y esto lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Entonces, ese ha sido mi camino y me gusta mucho a través de mis redes y de mi vida diaria darle a las mujeres este valor de decir, de enseñarles cómo sí se puede y cómo hay muchos otros caminos de hacer las cosas sin tanto odio, sin tanta presión, sin tanto ego. Mariana, ahorita decías que sigues sin tener como una explicación lógica a este comportamiento del papá, que la verdad es que todos conocemos a alguien, alguna pareja que está atravesando o expareja que está atravesando por esto. Pero debe de haber como algunas pistas que puedas tú estar encontrando. Ahorita te decía yo, muchas veces ni siquiera es sobre dinero, ¿sabes? Tiene que ver, o sea, no es el hecho de que sea un gran sacrificio económico a veces el tema de la pensión, porque al final, pues la mayoría de las veces son cantidades que daban mientras estaban en pareja. Entonces, ¿qué cambió ahora en el divorcio? Y qué casualidad que en todos los hombres su situación profesional cambia al momento del divorcio. ¿Con qué si no tiene que ver con dinero, ¿con qué sí tiene que ver? ¿Es ego? ¿Es control? ¿Qué hay detrás de la...? Porque al final lo veíamos aquí en el capítulo del perdón y decíamos, todas las personas tienen las más profundas razones para ser como son y hacer lo que hacen. ¿Qué razones podrías como suponer tú que llevan al hombre a tomar esta postura? Mira, Sofi, está cañón. No existe como un ABC, como hablar del narcisismo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tiene mucho que ver con el sistema patriarcal que vivimos y con el machismo que sigue estando presente todos los días de nuestras vidas. Por ejemplo, ves hombres que se divorcian y ¿a dónde se van? A casa de los papás. Y los papás los arropan y los papás les siguen dando y la mamá o la persona que ayuda en la casa de la mamá les lava, les plancha, les cocina en un porcentaje muy alto. O sea, te estoy hablando de que 6 de cada 10 niños no reciben pensión alimenticia por parte del papá. Son cifras alarmantes, son cifras violentísimas para nuestras infancias y para nuestras mujeres. Y las mujeres, justo hace una semana y media platicaba con una chava que trabaja con nosotros y ella sí recibe, pero no alcanza ni para la colegiatura. Entonces también una cosa es recibir y otra cosa es cuánto. O sea, de esos 4 niños que sí reciben, ¿cuánto están recibiendo? No, porcentajes bajos, ¿no? Porque entonces el papá empieza a alegar, sí, juez, es que sí quiero dar, pero ¿y yo dónde vivo? Sí, juez, es que sí no quiero dejar a mis hijos, pero la mamá también trabaja. Sí, y sí, a ver, yo no digo que no. Tengo clientes, también hombres, que también hay mujeres muy ventajosas que en cuanto se divorcian deciden que quieren hacer un viaje a África y comprarse bolsas de cantidades muy... que dices, oye, si casada no la recibías porque ahora quieres exigirlo, ¿no? Siempre están las dos partes, pero en estadísticas
el hombre suele ser quien abandona esta obligación de la pensión alimenticia. ¿Por qué? Repito, yo creo que es el sistema patriarcal, el machismo, y que esta igualdad de género nos ha metido un poco el pie también en este sistema. ¿Por qué? Porque te desarrollas como profesionista, cargas con la culpa como mamá de no poder estar cumpliendo con tus obligaciones como madres, y luego viene el papá, se divorcia, deja a los niños, pero tienes que dar el 50% también, ¿no? Eso está grueso. En el arte de amar explican cómo son los diferentes tipos de amor y dicen que es una perspectiva debatible, pero al final creo que aplica en este caso. Dice que el amor de la madre es incondicional y el del padre no. Y digo, qué difícil darte cuenta de eso como niño, o sea, decir, cada vez veo menos a mi papá, cada vez mi papá da menos, cada vez está bien complicado. Y es el mensaje que les mandamos a los niños. O sea, yo veo en los peritajes psicológicos que hacemos para presentar ante los jueces y en los propios, cómo ves a los niños que dibujan unas mamás enormes, agarrando sus manos, y ves cómo el papá sí está, cuando los dibujan, chiquitos, en una esquina, lejos de ellos. Y el síndrome del padre ausente deja heridas graves en la infancia de nuestros niños. Entonces, no solamente es la violencia económica que viven, es la violencia psicológica y la violencia vicaria, que ahora está un poco de moda y es un tema bastante debatible, pero para no ahondar en el tema, es esta violencia que el progenitor infringe sobre el menor, pero para hacerle daño a la mamá. Esto que decías, ¿por qué no dan por celos? Generalmente dan, pero cuando la mamá empieza a tener novio, no, ya no te doy. O el ego, o entonces cuando el papá empieza a tener novia, también las mujeres somos bien malas entre nosotras. Y entonces la novia empieza, ¿por qué le das tanto? Y no, y entonces cuando tú y yo nos casemos, ¿de qué va a pasar con ese dinero? Y empieza toda esta malevosidad que a los únicos que perjudica generalmente es a los niños. Y muchas veces también a las mujeres. Las mujeres también están sujetas a tener una pensión alimenticia. ¿Cuándo? Y esto sí quisiera decirlo para tu audiencia, porque muchas mujeres se divorcian y dicen, no, pues es que yo no me merezco nada porque todo el dinero lo hizo él y todo nuestro patrimonio lo construyó él. Y no es así. Si tú fuiste una mamá o aunque no haya hijos, una mujer que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, a lavarle la ropa para que el señor pudiera irse guapísimo a trabajar y sus pantaloncitos para que se fuera al golf súper presentable, y te encargaste de que la casa operara perfectamente bien para la armonía de tu hogar, sí tienes derecho a una pensión alimenticia tú también. Eso es súper importante, súper importante, porque cada vez como que disminuimos o hacemos más chiquita a la mujer que decide quedarse en su casa, ¿no? O sea, pareciera que ahora, y trato yo de ser bien cuidadosa con este mensaje en redes sociales, yo tengo una mamá que decidió quedarse en su casa y se lo agradezco muchísimo porque siempre se lo digo, mami, tú decidiste renunciar a tus sueños para impulsar los nuestros y no encuentro un sacrificio de amor más grande. Pero en esta sociedad creo que cada vez sabemos más mujeres que somos económicamente independientes, que estamos produciendo, que estamos tratando de abrirnos espacios profesionalmente y sí nos estamos olvidando un poco de las que deciden únicamente maternar y cuidar su casa, y es una labor igualmente valiosa y para todas hay espacio, ¿no? Aquí el tema es decide tú, ¿no? Decide o sea, tú. que la decisión sea de cada quien, pero qué importante esto que dices, que todas las mujeres se merecen, no importa lo que hayan hecho durante el matrimonio, si trabajar o maternar o ser amas de casa o lo que sea, todas se merecen este tema del cuidado y del amor, como se lo merece la otra parte también. También. Por no, parte porque, de la a ver, expareja. también hay mujeres que son CEOs súper importantes de empresas grandes y que el hombre ha dicho, mi reina, crece, yo me encargo, intercambian roles y son igual de valiosos que las mujeres que también lo han hecho. Son los menos, porque siempre me dicen, es que siempre hablas desde el lado como feminista. Es que no, es que son números. Sí. O sea, no, los números no mienten. Y la mayoría de los hombres crecen mucho más profesionalmente porque justamente este amor de mamá es algo que no tiene palabras. Y la mamá muchas veces prefiere renunciar a su crecimiento profesional para maternar o no maternar y simplemente cuidar su hogar con su pareja.
Pero hay hombres que también pueden ser sujetos de pensión alimenticia, como en estos casos que te digo, ¿no? Claro. O sea, donde la mujer es la que genera, la que trabaja, la que viaja por todos lados y cada vez empiezan a ver más este tipo de roles y me encanta, aparte, me encanta ver esta parte de que el hombre deje todo y decodifique todos los patrones de conducta heredados y que diga, no, yo hoy me quedo, tú crece. Claro. Y también es importante hablar de esos hombres que merecen esa pensión, o sea, no solamente es la mujer. Aquí la clave es quien se dedica preponderantemente a las labores del hogar y cuidado de los hijos es quien es sujeto de una pensión alimenticia. Ok, empieza a quedar más claro. Oye, Mariana, me gustaría como que nos ayudaras planteando como distintos escenarios que vayan dándole luz a la gente que nos está escuchando en distintas circunstancias, ¿no? Supongamos que yo soy una mujer que empiezo a ver que mi matrimonio está dejando de funcionar y quiero empezar a prepararme lo mejor posible para un divorcio, prepararme a mí y preparar a mis hijos en caso de que haya. Por donde ya me casé, ¿no? Ya estoy casada, ya estoy en esta situación, yo soy una ama de casa o gano menos que mi pareja y lo quiero poner así porque como dices tú son números, entonces creo que esta situación atraviesa a la mayoría de las mujeres. ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo como experiencia propia, este consejo es, empieza a ir a terapia, tú y tus hijos. Ahora les voy a dar después los consejos como abogada, pero personalmente yo creo que el cuidado de tu corazón y de tu mente tiene que ser primordial antes de tomar la decisión de soltar, de irte. Empezar también a buscar una manera de generar ingresos para ti. La independencia económica hace toda la diferencia en un divorcio, porque quedarte por necesidad es vivir en una cárcel para toda tu vida. Sí, una jaula de oro. Sí, entonces empieza a estudiar, haz algo que te gusta, empieza a vender cosas, o sea, busca una manera de empezar a generar dinero para ti. Uh-huh. Y con los niños también que empiecen a ir a terapia para en el momento en el que tú tomes la decisión, no te equivoques. ¿Por qué? Yo antes de divorciarme la primera vez me separé un tiempo. Y, por ejemplo, cometí el gravísimo error de decirles a mis hijos, ay, papá se fue de la casa unos días. Y entonces los niños me decían, ok, ¿cuándo vuelve? Y yo, pronto. Y pasaba una semana, pero ¿ya va a regresar? Ay, lo que pasa es que tuvo que salir de viaje cuando nunca viajaba. Y entonces el niño está con la ansiedad y la expectativa Confusión. de ¿cuándo? ¿No? Oye, Mariana, te voy a interrumpir tantito. ¿Y qué sentías tú en este proceso? O sea, tú decías, ya no quiero regresar con él. Es que fue súper diferente la separación la primerita vez que la segunda. Por eso te digo que el momento de ese despertar es súper sagrado. La primera vez en mi cabeza era, lo voy a asustar. No va a ser para siempre, pero que vea que, o sea, que este es un hogar y aquí hay reglas y aquí las cosas son así, ¿no? Mi ego también de voy a dar una lección. Y la segunda vez fue desde un dolor y un como golpe de realidad muy grande que dije, esto ya no va a funcionar. Pero fue liberador, a diferencia de la primera vez. Entonces, sí, que ahorita que hablas de eso de la primera vez, sí se me hace como importante mencionarlo. Creo que las mujeres mexicanas crecemos mucho con esta idea de la cuidadora, de la maestra, de la que enseña, de la que cambia, es que yo lo voy a cambiar, es que cuando tengamos hijos se va a dar cuenta. Y hace poquito leía una frase que decía, no hay nada más violento que obligar a alguien al despertar. No hay. Y a veces es como desde este lugar de víctima, es que me hace sufrir, es que pobre de mí, es que él se la pasa de peda, es que él incumple con sus obligaciones, es que sí, pero no hay nada más violento de este lado que obligarlo a ver algo que no está listo para ver. Claro, no, y a mí mi terapeuta me decía, es que él no está mal, o sea, estás mal tú porque estás en un lugar donde ya no quieres estar. Él es como es, no va a cambiar. Tú por qué sigues donde no estás feliz. Y yo leí una frase que, bueno, es así como mi Padre Nuestro de todos los días con todas mis clientas, cuando me dicen, es que mis hijos, es que pobres, es que, ¿qué van a hacer? Y les digo, a ver, más vale venir de un hogar roto que vivir en uno. O sea,
es durísimo para los niños vivir en un lugar donde la confrontación es el pan de todos los días. O no confrontación, la frialdad, el desconocimiento, 2 roomies que no se dan ni los buenos días. ¿Qué lección le estás enseñando a tu hijo? ¿Que eso es un matrimonio? ¿Que ese es el amor? ¿Que esa es una familia? Para mí, cuando me preguntan qué te hizo divorciarte, eso. Que yo quiero que el día que mis hijos crezcan estén llenos de amor, de ganas de construir una pareja, de apoyar, de sumarse. Y mi mensaje era totalmente otro. Entonces, sí, muy incongruente, ¿qué incongruencia ¿no? tan gigantesca? Entonces, bueno, me asesoro con una psicóloga infantil y le digo, dame mi ABC de cómo no regarla. Me recomendó algunos cuentos, pero las 3 básicas fue no decirles papá salió de vacaciones, es papá se va y no va a volver. Y si decides echarte para atrás y vuelve, wow, bueno, qué bueno. Pero el diálogo es papá ya no está. No te vas a quedar sin tu papá, no te vas a quedar sin tu mamá, pero ya no va a vivir aquí. Lo vas a ver y pónganle los días que ustedes quieran. Y además, o sea, esto que dices se me hace bien importante porque Mayela, mi hermana, que ya estuvo aquí en el podcast, da cursos de prevención del abuso sexual y etcétera. Y dice, me impacta cómo las mamás a veces creen que los niños no saben nada y los niños saben todo. Entonces yo creo que no hay, volviendo al tema, nada más irrespetuoso que tratar al niño como una persona que no se da cuenta de las cosas. Sí. ¿No? Totalmente. O sea, qué manera de disminuirlo. Su capacidad y de de razón. invisibilizarlo y decir, ay, o sea, cuando el niño se da cuenta, ¿no? Y Mayela siempre lo dice, el decir la verdad no significa decir todo. A su nivel. Exactamente. Claro, o sea, no era... hace poco me decía mi hijo, mamá, ¿ya oíste la canción de Shakira y Piqué? Y yo, sí. ¿A ti te pasó eso con mi papá? Y es como, no. A ver, o sea, tomamos caminos diferentes, ¿no? No tienes por qué entrar en cosas que tus hijos no necesitan saber. No necesitan saber. Entonces, bueno, fue el papá ya no va a estar, no es culpa de ustedes, porque el niño, así haya tenido una familia súper amorosa, generalmente suele culparse cuando se divorcian los papás. Entonces, no es culpa de ustedes, son problemas de adultos, ya no somos amigos, ya no somos esposos, pero sigue siendo una familia. Tu papá siempre va a ser tu papá y tu mamá siempre va a ser tu mamá, ¿no? Y tu hogar es él y yo. En 2 casas a lo mejor, pero tu hogar es tu papá, tu mamá, tu hermano y yo. Entonces, bueno, ese es como los tips como mamá y como mujer de empezar a generar, empezar a ir a terapia, no olvidarte de ti porque nos olvidamos también un chorro de nosotras en el camino. Y como abogada, es súper importante y así no esté dentro de tus planes divorciarte porque como lo platicábamos ahorita, nadie se casa pensando, ay, bueno, me voy a divorciar en 2 añitos. Claro. No. Pero sí creo que todas, así como te preparas con tu contador cuando vas a emprender un negocio, tienes que saber qué sí y qué no. Por ejemplo, si trabajas y tu esposo trabaja, tener como bien claras las obligaciones de cada uno. Si él es el que genera todo, el proveedor de la casa, cada 3 meses, o sea, guarda tus tickets, pero del súper, pero de la gasolina, de la paleta del Oxxo, del McDonald's, de los brincolines, de la terapeuta, todos tus tickets. Y cada 3 meses depúralos si tú quieres, pero ten un banquito de cada 3 meses. ¿Por qué? Porque cuando llegas con un juez y le dices, señor juez, él es el que me mantiene. Ok, ¿cuánto gastas? No sé. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el entorno económico de tus hijos? No sé. ¿Cuánto pagas de colegiaturas? Es que las paga él. ¿Cuánto pagas de ayuda en tu casa? Es que las paga él, ¿no? Sobre todo en niveles socioeconómicos también un poco más altos, en donde muchas veces las mamás se apoyan de otras personas, no tienen ni idea qué puesto tiene tu esposo. ¿Con qué razón social tiene registrada la empresa? Sí, porque además siempre ha sido un tema tabú, ¿no? O sea, las finanzas en pareja empiezan a abrirse un poco, pero yo lo veo en mi propia experiencia. O sea, mi relación que de hace 10 años, yo nunca supe, y me iba a casar con él, sí. Yo nunca supe cuánto ganaba, cuál era su puesto. O sea, yo no sabía nada.
Y para mí fue una super green flag el día que César, mi novio, sin que yo se lo pidiera, llegó con un Excel y con su libreta y me dijo, así está el pedo. Claro, claro. Y misma apertura tuve Igual que tener tú. yo. O sea, fue como, ok, así está de este lado. Y entonces te quitas un peso de encima, pero además te proteges y lo proteges a él. O sea, es una manera de protegerse. Es un tema bien importante este del dinero. De la fidelidad financiera, totalmente, Ujú. ¿no? Yo tampoco nunca supe cuánto ganaba él, Ujú, pero él sí sabía cuánto ganaba yo. ujú. Y generalmente aparte así es, porque como ellos ganan más, es como, a ver, bueno, pues de los 20 que ganas tú, vas a pagar esto. ¿Y tú cuánto ganas? No, Sí. no importa, o sea, pero yo pago todo lo demás. No, tienes que saber a qué se dedica, qué puesto tiene, cuánto factura, cuál es la razón social o cómo está registrado para que puedas saber pues por dónde. Claro. Porque si no, a la hora que llegas con tu abogado, de verdad dices, híjole, ¿cómo te ayudo? Sí. O sea, necesitas tener tus tickets cada 3 meses. Oye, las tarjetas de crédito, ¿tiene tarjetas de crédito? No sé. ¿Cómo? ¿Llegan estados de cuenta a tu casa? Híjole, y a lo mejor muchas personas de tu audiencia me van a odiar, pero sí puedes, échale un ojito a los estados de cuenta, no con el afán de controlar, sino de que tengas conocimiento De tener norte. Ajá, de tener norte. Porque sí, al final, en un juicio, pues son pruebas, ¿no? Las colegiaturas, los coches a nombre de quién están, todo eso, que tengas tú un registro para cuando puedas o tengas la necesidad de presentarte ante un juez. Ok, Mariana, entonces vamos como paso a paso. Empezamos por la terapia, tomamos la decisión, viene este conocimiento económico en caso de que esta actividad no haya sido preventiva. Pues cuando me estoy dando cuenta de que este matrimonio ya no está funcionando, tengo que empezar como a tener pruebas, ¿no? ¿Qué pasa? Digo, ya es una posibilidad. ¿Qué pasa cuando se empieza a cambiar todo de nombre, no? Es que ahora pusieron la casa a nombre de su mamá y resulta que no gana ni un centavo. Claro. Y ¿cómo me prevengo de Esa eso? es una constante también en nuestro país, ¿no? Te divorcias y resulta que todo está a nombre del papá, del hermano, que autohipotecan los bienes que tienen, que desaparecen todo. Bueno, eso se llama fraude en perjuicio de acreedores y eso es un delito. Es un delito porque aparte se está realizando para violentar los derechos de quien tiene el derecho a la pensión alimenticia, que generalmente son los niños. ¿Qué pasa? Que a las mujeres les da una hueva abismal lidiar con esto. ¿Por qué? Porque sí, nuestro sistema es una cosa de locos, es una lentitud y una burocracia espantosa, yo lo sé, pero al final sí creo que es algo que tienes que hacer, ¿no? Levantar esa denuncia y decir, a ver, señor juez, ¿cómo? Casados teníamos tanto, pagaba, no sé, 20,000 pesos de colegiatura, tanto de hipoteca, teníamos vacaciones 2 veces al año y ahora resulta que todo me lo regalaba mi suegra, ¿cómo? ¿No? Y entonces con el entorno, con estas pruebas, tú se lo acreditas al juez. ¿Cómo? Pues benditas redes sociales. A ver, su señoría, el señor está en Las Vegas en un torneo de golf y ahora resulta que se fue a Europa con la nueva novia y resulta que traía este coche y ahora cambió por esta camioneta. O sea, tienen validez legal. Sí, se llama acreditar el entorno, ¿no? Oiga, pues el señor no me dio un peso, pero se la pasó en el palenque toda la feria. Uh-huh. ¿Cómo le hace? ¿De verdad su mamá le paga todo? ¿De verdad su papá le sigue pagando todo? ¿No? Y sí son pruebas. Y como lo platicamos también antes de esto, desgraciadamente, yo creo que una mamá, sí existen algunas, pero es muy complicado que una mamá se acostumbre a no ver a sus hijos. Pero los papás no, sí se acostumbran a no verlos. Entonces la amenaza del, y te voy a quitar la custodia, como quiera ya no me los prestabas desde hace 2 meses, ¿no? Y te voy a quitar la patria potestad, pues de todas maneras ya tú tomas las decisiones de a qué escuela van, del pasaporte, de la visa, que va a haber un registro de deudores alimentistas, wow, qué padre, sí, qué padre, pero yo sigo convencida de que todo eso en nuestra cultura a los hombres les vale. Sí, porque justo me llegaba, mi amigo Pablo Marín manda todos los días las primeras planas de los periódicos y la semana pasada me llegó, justo la primera nota era un tema de los deudores
y decía que ya no se iban a poder casar nuevamente. Y digo, pues para el caso le sale mejor. Mejor, otra menos con cuál idear. Sí. Ya no van a poder sacar licencias de conducir, pasaporte, salir del país, hacer compraventas. Ok, sí, qué bueno que como país y como sistema estemos poniendo más trabas y más consecuencias a los deudores, pero se los prometo que en lo que vemos en la oficina todos los días, yo sí creo que la única consecuencia lógica a sus acciones es la cárcel. Y es lo único que los hace pagar. De verdad. ¿Qué triste? Sí. Qué triste que te encierren con violadores, homicidas, narcotraficantes por no pagar la pensión de tus hijos. Sí. Pero es tu decisión. Es tu consecuencia. Y puede haber cárcel. Puede haber cárcel, por supuesto. Ahora, también es muy distinto cuando ya tienes un convenio celebrado. ¿Por qué? Porque ese convenio al juez le dice que el papá y la mamá ya tenían cierta capacidad económica cuando se celebró ese convenio. Entonces, a ver, celebraste un convenio en el que te estás obligando a dar 50,000 pesos mensuales de pensión, por poner un número, o 10, y resulta que ya no los estás pagando. Y tienes 3 meses sin dar un centavo. Ay, sí, señor juez, es que me corrieron. ¿Por qué no avisaste? Uh-huh. No, lo que pasa es que me enfermé. ¿Por qué no avisaste? O sea, tienes la obligación de ir con el juez y decir, señor juez, ya no tengo estos ingresos por esto, esto y esto. Si no lo hacen, se va haciendo un colchoncito, levantas tu denuncia y sí, a ver, no son enchiladas, no va a suceder en una semana ni en 2, ¿no? Pero algún día van a llegar a detener a ese señor como si fuera el peor de los capos, así, elementos de la Guardia Nacional los agarran, se los llevan y pagas o te quedas, ¿no? También es una realidad que nadie está obligado a dar lo que no tiene, porque sí, puede ser que sí se haya quebrado tu empresa, sí puede ser. Sí, pero estamos hablando de otra situación hipotética. Totalmente. Que es en la mayoría de los, o sea, en la mayoría de las veces ninguna empresa quiebra. Ajá. Y la suegra no es dueña de todo. No, y sí, o sea, sí, nos queda claro ese punto. Y entonces es, ok, entonces o pagas o te quedas aquí. Y cuando llegan a pisar esos lugares que son el mismísimo infierno en esta vida, ahora sí toda la familia se pone de cabeza. Ahora sí todos quieren pagar. Porque pobrecito de mi niño que está detenido. Sí, la bruja lo metió a la cárcel. Ajá. Pues ni modo, ¿no? A mí hace poco una mamá me decía, es que mi hijo me preguntó que si yo voy a meter a la cárcel a su papá. Y le dije, es que tú no lo vas a meter. Él se está metiendo solito. Uh-huh. Es una consecuencia. Tú vas a ir con el juez, vas a hablar con el juez, vas a defender los derechos de tus hijos, pero si él no se quiere ir, pues que pague, ¿no? Uh-huh. Es como justo, o sea, estudias en un examen, te va bien. No estudias, no te va bien. Uh-huh. Comes bien, tu cuerpo está sano. No comes, son consecuencias. Uh-huh. Y es muy importante que como mujeres nos creamos esta parte porque la culpa nos juega chuequísimo muchísimas veces. Sí, la idiosincrasia mexicana y particularmente la de la mujer tiene muchísimo que ver con la culpa y muchas de las decisiones que tomamos vienen desde este lugar de complacencia, desde este lugar de ser la buena, de que nadie piense, de no ser conflictiva. Fíjate que ahorita que yo me dedico a trabajar muchísimo con mujeres y como que trato de observar mucho el lenguaje y las palabras y tal. Y algo que me dicen mucho, como que de lo que se defienden mucho es, ya sabes que yo soy cero conflictiva. No, yo nunca me meto en problemas. Yo, como si realmente fuera como un delito abogar por tus derechos y alzar la voz, ¿no? O sea, como si lo que estuviera mal es, no, que nadie va a decir que soy una pedera y mejor, ay, que mira qué linda, se divorció y no dijo nada. Y no. Entonces, empecemos a aplaudir a las mujeres que toman otro camino y que dicen, voy a alzar la voz por mis hijos y por mí, pésele a quien le pese. Totalmente. Es súper valioso. Oye, Mariana, entonces estamos como que ya analizando y explorando este panorama en donde decidí divorciarme y entonces como que me empieza a quedar un poquito más claro, por ejemplo, este tema de que yo puedo
pues decir que esta persona sí tiene bienes y que sí me corresponde algo. Yo no lo conocía y probablemente muchas de las mujeres que nos escuchan tampoco, y se me hace bien valioso. A título preventivo, ¿qué pasa, Mariana? Por ejemplo, yo no estoy casada, repito, y nunca exploras la posibilidad de que tu posible matrimonio pueda terminar en un divorcio. Y ahorita te lo decía, creo que es bien importante, si queremos tener hijos, empezar a escoger no solo a una pareja, sino al papá de nuestros hijos. Y hay yo pienso que hay muchas señales que nos pueden a veces dar norte sobre cómo se relaciona con su familia, con los niños, etcétera. En este caso, como a título preventivo y de manera tanto psicológica como legal, ¿cómo puedo yo evitarme este mal rato que te quita años de vida y te quita energía y te quita paz? Me caso por bienes mancomunados, me caso por bienes separados, ¿qué hago yo con mi dinero? ¿Por dónde empiezo? Yo creo que depende de 2 factores. El primero es, si tú ya trabajas antes de casarte, si ya tienes bienes antes de casarte, yo sí recomiendo que te cases por bienes separados. Pero si eres una mujer que tu proyecto de vida con tu pareja es casarte, quedarte a maternar, quedarte a cuidar la casa, no tienes bienes, no trabajas y estás convencida de que ese va a ser tu estilo de vida, entonces cásate por bienes mancomunados. Está súper mal visto, ¿no, Mariana? Pero se me hace súper importante. Híjole, es que es como los tatuajes. Yo me acuerdo la primera vez que me hizo un tatuaje que me decía mi amiga, me decía, ¿te encantó? Cuando me lo dibujaron y yo... ¡Di, güey! O sea, pero es como que el tatuador estaba feliz de que... Y yo... ¡Di! Sí me explico, no importa que te veas ñoñísima. 3 minutos, igual. ¿Sí? Quien decide casarse por bienes mancomunados, se vale, no pasa nada, háganlo. No pasa nada. Y a ver, red flag, si el hombrecito te dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué interesada? Entonces yo voy a ser el que va a trabajar. No te cases, por favor. Corre, huye, güey, no, ahí no es. Pero checa, o sea, porque sí quiero hacer como hincapié en lo que estoy diciendo de si tu proyecto de vida es quedarte en tu casa, porque también, oye, si le vas a chambear, si quieres crecer profesionalmente, si van a compartir roles de papá y mamá, de cuidar, de criar, de aportar económicamente, entonces también no seas gandalla. Sí, toda decisión implica una renuncia. Y viene, y me voy a ir un poquito más atrás, viene también desde esta parte del autoconocimiento y de lo que yo quiero, ¿no? Y a partir de ahí tomar decisiones que van encaminadas a lo que es mi proyecto de vida. Si mi proyecto de vida es crecer profesionalmente, va a implicar determinadas renuncias. Y pero va a implicar elijo que él te eche esto. la mano también. Sí, exactamente. Entonces, oye, pues cada quien sus cubas, sí, ¿no? Cada quien sus cosas y vamos a crecer juntos, sí, como papás, nuestros negocios y tal, pero las cosas también, ¿cómo son? Porque resulta que quieres crecer como profesionista y quieres también crecer como deportista de alto rendimiento y aventarte 20 Ironmans y crecer pero que tu esposo te pague las nanas y que te tenga todas las casas a tu nombre, pues yo creo que también no va por ahí, ¿no? O sea, creo que se trata de ser equitativos y justos y realmente ver el proyecto de vida que es tu familia. Y, Sofi, quería hacer también un comentario. Ahorita me van varias veces que dices, yo no estoy casada. Pues no importa, o sea, el concubinato tiene los mismos derechos que el matrimonio. Eso es bien importante. Digo, yo vivo sola, pero muchas personas viven en concubinato y desconocen esta información. Bueno, se separan. Y dicen, no, pues es que sí, todo el tiempo viví con él, nunca me casé, nada más me junté y pues no me merezco nada. No, si tienes hijos, se merecen pensión alimenticia. Si tú fuiste una mujer que se dedicó de nuevo al cuidado del hogar, aunque no tengas hijos y hayas vivido en concubinato, tienes derecho a una pensión alimenticia. Entonces, infórmense. O sea, knowledge is power. Sí, qué importante como mujeres estar informadas, una vez más, por nosotras, por nuestros hijos. Y también, ojalá que haya hombres que alcancen a escuchar esto. Dijiste algo que se me quedó bien grabado y como que me dolió cuando lo dijiste, que dijiste no dijiste herida, pero como esta situación de abandono por parte del padre tiene consecuencias
terribles para los niños. Y Terribles. en mi cabeza no cabe como la opción de decirle estoy rompiendo el corazón a mi hijo. No cabe. Entonces, ojalá que haya papás que puedan escuchar esto y darse cuenta del impacto que tiene su ausencia, no solo económica, su ausencia física en la vida de sus hijos. Sí, está cañón. Un juez nos tocó hace poco en una audiencia que decía el señor, pues es que no se quieren venir conmigo, su señoría. Yo llego y el niño no quiere. Pues, ¿cómo va a querer? Si tienes más de 6 meses sin verlo. Señor, llegue con títeres a su casa. Y mi amor, te extrañé, te quiero ver, pero no nada más, no, pues no quiere, ya me voy, ¿no? O sea, porque esas heridas, Sofi, pueden llegar a afectar incluso, o sea, obviamente la vida adulta, pero a mí me tocó en un caso en particular donde era un niño hombre y empezó como a ser mucho más femenino, ¿no? Y entonces la mamá primero pensó que estaba viendo como alguna clase de abuso sexual en algún lugar porque empezó a tener regresiones, terrores nocturnos. Entonces lo lleva a hacer un peritaje psicológico y pues la noticia buena fue que no había abuso sexual, pero igual de dolorosa fue que lo que el niño tenía era el síndrome del padre ausente. Y entonces el niño empezaba a odiar tanto a la figura paterna, que es masculina, que el niño empezó a decir, identificar con la no materna. quiero ser nada que tenga que ver con mi papá. Y si eso me implica sacrificar mi género, lo voy a hacer. Y entonces veía a la mamá como la salvadora, la dadora, la proveedora, la que contenía, y entonces era Wonder Woman y como ella sí quiero ser, ¿no? Y gracias a Dios tiene solución, que es, oye, papá, ven, convive, alimenta esta parte masculina que los niños necesitan, y el apapacho también, y la contención, y juega luchitas, o juega fútbol, o pinta, o ve la tele. Y convive en presencia. Convive en presencia, porque de verdad destruyes su infancia y marcas heridas de abandono, de traición, de humillación, grandísimas en estos chiquitos. El divorcio no tiene por qué ser una guerra en la que todos los integrantes terminan heridos. Al contrario, o sea, debe de ser una salida amorosa para que todos alcancen su felicidad. Todos. Qué bonito eso que dices, Mariana. Y para cerrar, ahorita nos compartes tus últimos comentarios, pero se me viene a la mente esta idea de que las familias estamos evolucionando y cada vez la familia tiene distintas representaciones y no por eso deja de ser familia. Y eso es bien importante y la base de la familia siempre, y se vea como se vea cualquier familia, sí debe ser el amor, porque si no, no va a haber evolución y vamos, como decíamos al principio, vamos a estarle dejando al mundo personas con muchísimo dolor, con muchísimo enojo, con muchísimo abandono, que van viviendo a la defensiva. Y qué importante, se vea como se vea la familia, que siempre la base sea el amor hacia uno y hacia los demás miembros. Claro, hasta tu ex, o sea, es como desearle lo peor a tu ex, pues es la mitad de tus hijos. O sea, y si él está bien, y si él está feliz, y si él produce más, y si él tiene una salud física buena, tus hijos van a estar bien. Es súper importante dejar este ego de lado y el dolor que pudiste haber sentido, y más bien soltar y ver para adelante. Ay, Mariana, muchas gracias. Gracias por darnos tanta luz. Creo que es un tema que en cada caso es súper específico. Hay 1000 variables que en tu caso pueden ser algunas, en el mío otras. Qué importante que las mujeres sepan, sé que los hombres también, pero hablábamos de números, que las mujeres sepan que hay quien quiere ayudarlas, o sea, y sin pisotear a nadie y sin chingarse a nadie, no, desde la verdad y desde el deber ser. Y pensando en el bienestar de los niños, me encanta que todo tu diálogo y todo tu discurso tiene que ver con esto, o sea, con que sea un proceso amoroso. Entonces, qué importante que las mujeres sepan que existes. Gracias. Todo el conocimiento y la capacidad profesional que tienes, pero además toda esta conciencia humana que se me hace súper importante para alguien con tu profesión. Entonces, si hay alguna mujer por ahí atravesando un proceso como los que acabamos de describir, ¿dónde pueden encontrarte? En Instagram estoy como Mariana Coe, en Facebook estoy como Mariana Kelliker, y el despacho en el que trabajo se llama Asesoría y Defensa Integral del Bajío.
está compuesto en su mayoría por mujeres y la verdad es que todas tenemos como esta misma convicción y esta causa de proteger en el amor, aun cuando el matrimonio se está acabando. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Sofi, me encantó venir y felicidades por este podcast tan lindo que tienes. Esta es tu casa y espero que no sea la última vez. Gracias. Y a ustedes que nos escucharon, gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Queridamente.